Ya les estoy dando la bienvenida a otro encuentro con el maravilloso mundo de la ciencia. Y quiero comenzar nuestra lección de hoy revisando el trabajo independiente del tema anterior, para lo cual les propongo observar el siguiente material. Están observando ustedes los tipos de células que analizamos en la lección anterior, la célula eucariota y la célula procariota. Ustedes debían determinar, en este caso, cuál es la célula más compleja cuando la observamos al microscopio electrónico y determinamos su citoplasma. Observen ustedes cómo en el citoplasma de la célula eucariota específicamente encontramos una gran cantidad de orgánulos. Estos orgánulos guardan una estrecha relación entre sí, cumpliendo con el funcionamiento de la célula de forma general como un todo. En el caso de la célula procariota, recuerden ustedes que no presentan dichos orgánulos, simplemente presentan estructuras combinadas con las membranas, lo que facilita su funcionamiento. La presencia en la célula eucariota también de una envoltura nuclear que delimita al material nuclear, cuestión que no aparece en la célula procariota. Todo esto determina la complejidad en las células eucariotas. Lo que sí es evidente es la necesidad de que al citoplasma lleguen sustancias, o sea, que se mantenga un constante intercambio de sustancias entre el medio intracelular y el medio extracelular. Esto es propio de ambas células. Precisamente la membrana citoplasmática es la que se encarga, entre otras, de esta función de permitir el intercambio de sustancia. En el día de hoy nos dedicaremos a explicar las características de la membrana citoplasmática relacionada con la función o las funciones que ésta realiza. Además, vamos a definir cuáles son los transportes de sustancias que se realizan a través de la membrana. Ya les propongo el título de nuestra lección de hoy. Unidad número 2. Los niveles de organización de la materia. Lección 6. Membrana citoplasmática. Características y transporte a través de la membrana. Ahora les propongo retomar
el esquema de la célula eucariota que utilizamos en la lección anterior. Están observando ustedes la presencia de la célula eucariota con los orgánulos existentes en su citoplasma. Cada uno de estos realizan una o varias funciones determinantes en la célula. Es característica también la presencia de la membrana citoplasmática. Esta se encuentra delimitando todo el citoplasma, como ustedes pueden observar, y es precisamente la estructura que separa el medio intracelular del medio extracelular, garantizando la función de transporte de sustancia. Ahora nos preguntamos, pero ¿qué características tiene la membrana que permite el transporte de sustancia del medio intracelular al medio extracelular? Para ello les propongo observar el siguiente esquema. Están observando ustedes un esquema que representa una porción de la membrana citoplasmática en una célula eucariota. Observen ustedes las características de esta membrana. Tenemos que destacar que la membrana es una estructura dinámica. Está formada por dos capas de fosfolípidos en los que se embeben moléculas de lípidos y proteínas. Específicamente, estas son las moléculas que conforman la membrana citoplasmática, aunque también podemos encontrar en algunos casos carbohidratos. Hay que señalar también la presencia de receptores. Estos receptores permiten a la célula detectar señales de su medio ambiente o los que generan otras células. Las moléculas de lípidos y proteínas pueden moverse lateralmente en el plano de la membrana y también a lo largo de su eje perpendicular. Debido a la fluidez de la membrana, esta propiedad es la que permite específicamente su funcionamiento, o sea, la que garantiza el transporte de sustancia. Hay que señalar también la presencia de poros funcionales en dicha membrana. Todo este conjunto de características en su estructura es la que garantiza la función o las funciones que ésta presenta en la célula. Después de realizar este análisis observando el esquema de la membrana citoplasmática, los invito a realizar un resumen para que ustedes puedan anotar en su libreta. Características estructurales de la membrana citoplasmática.
Es dinámica, ya que su estructura no es rígida. En ella se forman poros funcionales. Es asimétrica, lo que facilita el transporte de sustancias. Tomen esta nota en su libreta y cuiden la ortografía. En cuanto a la composición química de la membrana citoplasmática, podemos decir que esta presenta dos componentes químicos fundamentales, lípidos y proteínas. Estas varían de acuerdo a su origen y función. Algunas membranas presentan entre sus componentes químicos carbohidratos. Hay que señalar que estos generalmente son abundantes en la cara externa de la membrana, lo que garantiza el funcionamiento, pero específicamente en las células eucariotas. Propiedades de la membrana citoplasmática. Hay que destacar que entre sus propiedades tenemos de que la membrana es una estructura selectiva y permeable. Esto determina que el citoplasma se mantenga en condiciones de equilibrio, lo que favorece precisamente las reacciones del metabolismo celular, o sea, la síntesis y degradación. Estas propiedades hacen que las sustancias que atraviesan la membrana son aquellas que la célula realmente necesita, garantizando su funcionamiento. Ahora vamos a resumir qué importancia tiene la membrana citoplasmática. Funciones de la membrana citoplasmática.
constituye una barrera que limita el medio intracelular, o sea, el medio dentro de la célula, del medio extracelular, o sea, fuera de la célula. Mantiene al citoplasma en condiciones de equilibrio, lo que favorece el proceso metabólico, o sea, cuando la membrana permite solamente el paso de aquellas sustancias que necesita, y garantiza el paso de sustancias entre los dos medios. Con el transporte de sustancias, también se mantiene las cargas eléctricas en la membrana citoplasmática, o sea, dentro y fuera de la célula. Observemos el siguiente esquema. Están observando ustedes cómo pueden atravesar ciertas sustancias la membrana citoplasmática, o sea, pasar del medio intracelular al medio extracelular, o sea, al medio interno y el medio externo de la célula. Esta función hace que los aniones no atraviesen la membrana y se acumulan en el interior de la célula, provocando que el interior de la membrana esté cargado de forma negativa con respecto al exterior de la membrana, que se carga, por supuesto, de forma positiva. Hay que señalar que esta desigualdad de carga entre el medio interno y el líquido extracelular llega como resultado que se dé en la membrana un proceso llamado potencial de membrana. Y ya tienen ustedes en pantalla qué cosa es el potencial de membrana, que no es más que la distribución desigual de cargas eléctricas entre el exterior y el interior de la membrana. Esto provoca una diferencia de cargas, lo que permite el impulso nervioso, o sea, que se realice a mayor velocidad. El potencial de membrana es fundamental en la generación del impulso nervioso de células nerviosas, por supuesto. Con respecto a esto, les traigo un dato curioso. Observen.
El potencial de membrana en los glóbulos rojos humanos es de 10 milivoltios. Esta unidad de medida representa la milésima parte de un volt. En las neuronas de la médula espinal es de menos 60 milivoltios y en las células musculares estriadas de casi menos 100 milivoltios. Aquí ustedes están observando cómo específicamente el potencial de membrana va a incidir en la transmisión del impulso nervioso en este caso. Recuerden ustedes que es la desigualdad de cargas eléctricas que se establece en la membrana citoplasmática. Quiero señalar que no estamos en presencia de números negativos. Es solamente un problema de convección. Lo que ustedes están observando, el signo, es un problema de convección entre las cargas eléctricas. Las membranas biológicas no son estáticas, como decíamos anteriormente, sino que son muy dinámicas y esto precisamente garantiza el transporte de sustancias. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos que intervienen en este transporte? Pues observemos a continuación para conocerlos. Transportes a través de la membrana. Los transportes o los mecanismos de transportes a través de la membrana se clasifican en transporte pasivo y transporte activo. Están observando ustedes, dentro del transporte pasivo se van a diferenciar una serie de mecanismos que se clasifican en difusión pasiva, ósmosis y difusión, pasiva facilitada o transporte mediado. Copien ustedes esta nota en su libreta. Quiero señalar que en el caso del transporte activo también existen otras formas de transportes, como por ejemplo la fagocitosis y
pinocitosis. En el caso de la fagocitosis es cuando se engloban sustancias, bacterias, polvo atmosféricos y otros. Y en el caso de la pinocitosis es cuando ocurre la incorporación de proteínas en vesículas con alto contenido de agua. Pero específicamente dedicaremos el estudio al transporte activo. Ahora los invito a conocer y analizar cómo es el funcionamiento de cada uno de estos transportes en la membrana citoplasmática. Vamos primero a definir qué cosa es el transporte pasivo. Es el movimiento libre de moléculas a través de la membrana a favor de un gradiente de concentración. Por lo tanto, en este paso de sustancias no hay gasto de energía metabólica, ya que las sustancias van a pasar de un medio donde hay mayor concentración de sustancias a un medio donde hay menor concentración de sustancias. Por lo tanto, no es necesario la liberación de energía. Ahora están observando ustedes la definición de transporte pasivo ejemplificado en un esquema. Observen ustedes cómo las sustancias que se encuentran a mayor concentración a un lado de la membrana tienen la posibilidad de pasar a través de esta, no requiriendo de la energía que se obtiene producto de la respiración. Así se establece entre los dos medios este proceso de intercambio de sustancias de forma pasiva y mantiene al citoplasma en condiciones de equilibrio solamente con aquellas sustancias que la célula va a necesitar para la realización de sus procesos metabólicos. Vamos ahora a analizar de forma muy breve la ósmosis.
La ósmosis es el caso particular de la difusión pasiva en la que la sustancia que se transporta solamente en la célula es el agua. Recuerden ustedes que es la molécula que mayor o que más abundante se encuentra en la materia viva y que es de vital importancia en los procesos de metabolismo. El transporte mediado. Este transporte requiere de proteínas transportadoras específicas que se encuentran en la célula. Las sustancias transportadas se mueven a favor del gradiente de concentración. Por lo tanto, no hay gasto de energía metabólica. Quiero destacar que entre estas sustancias, por ejemplo, tenemos la glucosa y los aminoácidos. Esto está en dependencia de las condiciones fisiológicas que presente la célula. Después de realizar este breve análisis del transporte pasivo con los diferentes mecanismos que éste presenta y que garantizan precisamente la función del transporte de sustancias y las condiciones de equilibrio en la célula, los invito ahora a conocer las características del transporte activo. El transporte activo. Este transporte requiere de proteínas transportadoras de sustancias. Hay gasto de energía metabólica en forma de ATP. Esta es la energía que proviene del proceso de respiración celular, ya que va en contra del gradiente de concentración y electroquímico, o sea, aquí las sustancias van a pasar de un medio donde hay menor concentración de sustancias a un medio donde hay mayor concentración de sustancias, lo que es necesario para este proceso, la liberación de energía metabólica. Tomen esta nota en su libreta.
Están observando ustedes la representación de la dirección del movimiento de iones en un mecanismo que se lleva a cabo en la célula y que es de vital importancia en el organismo, que se conoce como el mecanismo de bomba sodio-potasio. Observen ustedes cómo este se realiza a través de este transporte, permitiendo precisamente el paso de sustancias, como en este caso sodio-potasio, al interior de la célula para que se puedan realizar los procesos metabólicos. Este mecanismo, o sea, el transporte activo, permite que exista una concentración adecuada de sodio y potasio tanto en el interior de la célula como en el exterior de la célula. Esto es de vital importancia para el funcionamiento del organismo de forma general. Ahora les propongo realizar un cuadro resumen sobre los dos transportes, el pasivo y el activo, de manera que podamos establecer una comparación entre ellos. Recuerden que en dicha comparación es necesario destacar tanto las diferencias como las semejanzas. Sí quiero dejar bien claro que estos dos transportes se dan de forma relacionada. Constantemente se están llevando a cabo en cada una de las células del organismo. Observemos ahora la siguiente lámina. Transporte de sustancias. Están observando ustedes el transporte pasivo y el transporte activo, tomando como criterio el consumo de energía metabólica. En el caso del transporte pasivo, no hay gasto de energía, o sea, no se consume energía metabólica proveniente de la respiración. Y en el caso del transporte activo, sí hay gasto de energía metabólica proveniente de la respiración. El movimiento de moléculas e iones. En el transporte pasivo, este se realiza a favor del gradiente de concentración, mientras que en el transporte activo, este se realiza en contra del gradiente de concentración. En el caso del transporte pasivo, tenemos otros mecanismos como la difusión y la ósmosis. Y en el caso del transporte activo, observamos que este se realiza
mediante transportadores que se encuentran en la célula, específicamente mediante proteínas transportadoras. Ahora los invito a observar de manera animada todo lo que hemos planteado en la membrana citoplasmática. En las células animales con envoltura, esta recibe el nombre de glucocáliz y está formada por glucoproteínas y glucolípidos. Al atravesar la cubierta protectora aparece la membrana plasmática, una doble capa formada por lípidos y proteínas globulares. Las proteínas pueden ser integrales si atraviesan la membrana y periféricas si se encuentran en una de las dos caras. La membrana plasmática desempeña funciones como la regulación del paso de sustancias debido a su semipermeabilidad y la recepción de información del exterior. Participa también en el movimiento celular, así como en la absorción y expulsión de compuestos. Muy interesante, ¿verdad? Ahora los invito a realizar un trabajo independiente para que sigan profundizando en este tema. Entre la estructura y la función de la membrana citoplasmática existe una gran relación. Argumenta la afirmación anterior. Recuerden ustedes que deben argumentar con razones y aquí deben basarse en la relación de la estructura que hemos estudiado de la membrana relacionada con la función o las funciones que ésta presenta. También les propongo que realicen las actividades que aparecen en su folleto de trabajo. Y con esto nos estamos despidiendo hasta un próximo encuentro con las ciencias.